Muy buenas. Entre los muchos temas que trataremos en este programa, hoy quiero destacar el de nuestra sección tecnológica, el Espacio Maker. Se trata de una introducción a lo que es un Arduino. Esto es una idea que combina tanto un hardware, que son unas placas que básicamente funcionan como pequeños ordenadores con los que podemos trabajar, como software o los programas y aplicaciones con los que se trabajan. Todo ello usando código abierto, así que se pueden coger miles de ideas, modificarlas como queramos, compartirlas después. Y esto lo destaco porque es un capítulo especial. En este caso, se trata de una herramienta muy versátil que no tiene una sola forma de usarse o un solo objetivo, sino que es más bien como un lienzo en blanco, en el que, teniendo en cuenta las posibilidades de las placas de Arduino, nuestra imaginación e ingenio son los únicos límites a lo que podemos hacer con ello. Por eso, es un reto ideal para animaros a desarrollar vuestra creatividad tecnológica. Bienvenido todo el mundo a Cienicia. En el octavo programa de la quinta temporada de Cienicia, preguntamos a los peques de Imaginaciencia, ¿qué es un hongo? Solo crecen cada 100 años. En el Espacio Maker nos introducimos en Arduino, una plataforma de código abierto para crear dispositivos interactivos. En A3 Barbas, Joaquín Sevilla nos enseña cómo funcionan las reglas de cálculo, un ingenioso sistema para hacer operaciones aritméticas sin calculadora. En Hugo Investiga, gracias al proyecto 4This Bar, nos sumergimos en el mundo de la realidad virtual para fomentar el aprendizaje en niños con dislexia. Es como ser el personaje. Como colofón, terminamos con Loco de Remates y las mates que conocen los números. ¿Qué significa eso? Pues me parece que tendrás que quedarte hasta el final para descubrirlo. Un tipo de seta. Claro, un tipo de seta. Un hongo es un tipo de seta. Como setas que se pueden comer. En mi pueblo de vez en cuando vamos a por hongos y a por setas. Es una peseta. Sí, que sale por la hierba. Un hongo es como una seta, pero que puede ser venenosa o no. Que es blanco. O puede ser marrón o negro. Yo solo he visto muy blanco. Algunos tipos de hongos son venenosos. Sí. Es un virus que está en el suelo y si andas con los pies sin calcetines, sin zapatillas, que muchas veces lo hago yo. Y yo. Porque tengo mucho calor siempre. Puede haber marrones, puede haber naranjas. Bienvenidos al Espacio Maker. En otros vídeos hemos manejado Arduino, una placa de prototipado electrónico muy popular. Y algunos de vosotros nos habéis mandado comentarios, que os cuesta empezar, que los primeros proyectos se hacen algo difíciles, y hemos pensado, bueno, ¿por qué no hacemos un pequeño curso súper rápido de 3-4 minutos para que aprendan por dónde empezar? Y bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Hay varias maneras de empezar con Arduino. Una es comprarse la placa suelta e ir añadiendo componentes discretos a medida que los vas necesitando. Otra es comprar distintos kits. Aquí, por ejemplo, tengo un kit que te viene con un sensor de ultrasonidos para medir distancias, con un sensor de inclinación, con algunos pulsadores y potenciómetros. Estos serían las entradas, lo que el Arduino va a leer para interpretarlo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una huerta con Arduino, tendríamos una serie de sensores de temperatura y humedad y luego hacemos un programa para que actúe sobre electroválvulas o sobre una puerta del invernadero que se abre y se cierre y demás. Y esos actuadores pueden ser motores, pueden ser displays de LED, pueden ser zumbadores para hacer sonidos, pueden ser LEDs sueltos, lo que se os ocurra. También hay kits mucho más complejos. Este, por ejemplo, es un kit de Arduino orientado a la robótica y tiene sensores aquí de infrarrojos para detectar las líneas y seguirlas. Tiene un servo que maneja este detector de ultrasonidos para poder mirar hacia los lados. Tiene aquí servos de rotación continua para girar las ruedas. Tiene aquí la placa de Arduino con todos los cables de entrada y salida. Y además hemos impreso en 3D un chasis que podéis modificar con una rueda loca para que pueda moverse con libertad,
una carcasa para la batería y bueno, en realidad el mundo de Arduino no tiene límites. Pero, ¿qué hacemos para empezar, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Pues hoy os voy a enseñar una herramienta libre y gratuita para comenzar en un entorno de desarrollo virtual con Arduino y probar a ver si nos gusta y si nos parece que puede merecer la pena comprar un kit de estos. Lo primero que vamos a hacer es registrarnos en la plataforma Tinkercad de Autodesk. Aquí nos explica qué es. Es una aplicación gratuita y fácil de usar para diseñar, crear prototipos electrónicos, código, y la utilizan todo tipo de personas, es para todos los públicos. Así que si estamos formando parte de un curso nos podemos unir a una clase y si estamos en nuestra casa podemos comenzar a usar Tinkercad registrándonos. Una vez que estemos registrados vamos a llegar aquí a una plataforma donde podemos diseñar en 3D distintas cosas como habéis visto en otros programas. Pero aquí hay una pestaña, otro entorno de desarrollo distinto que es el de circuitos. ¿Vale? Entonces voy a eliminar este circuito que tenía aquí para que veáis cómo es cuando llegáis. Vamos a probar los circuitos. Es un tutorial que os guía paso a paso por cómo funciona todo. Empieza con una pequeña batería con un LED. Entonces si le damos a iniciar simulación, el LED brilla. ¿Vale? Pero nosotros veníamos aquí a usar Arduino. Entonces este tutorial le podéis hacer en casa. Volvemos aquí al comienzo de Tinkercad y vamos a crear un nuevo circuito. Muy bien, pues aquí en los componentes tenemos diodos emisores de luz, resistencia, pulsadores, arduinos y aquí es a lo que íbamos. ¿Cómo funciona Arduino? Pues muy bien, vamos a Starters Arduino y ya vienen un montón de ejemplos montados. Vamos a comenzar con la intermitencia. Cogemos la placa de Arduino con el botón izquierdo, la traemos aquí y ya está todo colocado, todo preparado. Ahora vamos a lo importante. Esto lo que va a hacer va a ser parpadear. Entonces le damos a iniciar simulación y ese LED que antes se encendía con una pila ahora parpadea. ¿Cómo lo está haciendo? Pues muy fácil. Arduino está pensando, es un pequeño ordenador que está haciendo una serie de órdenes. ¿Qué órdenes son esas? Lo tenemos aquí en el código. Aquí veis los bloques que tenemos, todas las herramientas que tenemos para construir programas y este es nuestro programa. Aquí está diciendo que apaga y enciende y apaga el LED de manera intermitente y repite ese programa una y otra vez. Si quisiéramos ver cómo es esto en código, no en bloques, pues simplemente venimos aquí y podemos ver bloques y texto o solamente el código, el texto. Entonces aquí vemos unas líneas comentadas y demás que configura el pin 13 como una salida para encender y apagar el LED y que lo enciende y lo apaga con una pausa de 1000 milisegundos o un segundo. Entonces esto es muy fácil para aprender Arduino con ejemplos que encontréis en internet porque ya está todo montado. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a cerrar esto aquí. Vamos a borrar todo esto. Y ahora vamos a ver uno más chulo, el de atenuación. Volvemos a sacarle aquí. Es el mismo montaje de hardware, pero tiene un código distinto. Vamos a iniciar la simulación a ver qué hace. Fijaros, ya no solamente se enciende y se apaga, sino que lo hace de una manera muy suave. Hay un montón de ejemplos y la cosa se pone complicada enseguida. Fijaros qué montaje para activar una pantalla que va contando el tiempo que está encendida, los minutos. Y bueno, aquí podemos poner un montón de mensajes o lo que sea. Con esto podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y hacer cualquier proyecto que se os ocurra. Como habéis visto es muy sencillo. Simplemente tenéis que ir probando distintos ejemplos, podéis usar las lecciones que tenéis a vuestra disposición y en el momento que estéis cómodos ya podéis comprar un kit. Bueno, sin más me despido, voy a seguir aquí cacharreando con mi robot a ver si logro que salga de un laberinto que le estoy preparando y nos vemos en el siguiente programa. Desde que la humanidad aprendió a contar, fueron surgiendo métodos para hacer diferentes cuentas, sumas, restas, multiplicaciones, pero en cierto momento se fueron desarrollando atajos para poder realizar algunas cuentas más complicadas de una forma rápida. De esta forma se desarrollaron, por ejemplo, las calculadoras mecánicas y han llegado, por ejemplo, hasta las calculadoras actuales o, bueno, el software que podemos utilizar en un móvil. Pero, por el camino, hubo otras muchas soluciones ingeniosas para hacer estas operaciones. A continuación, el físico Joaquín Sevilla nos habla de una de ellas, las reglas de cálculo.
Javier, Nacho, ¿qué tal? Hombre, ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí viendo... Molan las reglas de cálculo estas, ¿verdad? que va Os empiezo por regalar una demo y aprovechamos esta para que os explique cómo funciona, porque esto es una tontería, el concepto tremenda, pero luego dio lugar a un montón de variantes, ¿no? Tenemos aquí 3 vitrinas llenas de diferentes versiones y hay muchas más, y durante muchísimo tiempo pues era el elemento fundamental para hacer cálculos. Todos los ingenieros que conocía llevaban siempre una Efectivamente. con los 5 bolígrafos Y una regla de la cálculo. regla de cálculo. Una de las de bolsillo, claro, porque luego hay de sobremesa, Bueno, más esta grandes. no me pone. Y entonces, si os fijáis, o sea, lo que tenemos es una pieza que desliza por el interior de otra. Y eso, con regla, escalado, eso ¿no? es, nos da lugar a 2 parejas de reglas, una aquí arriba y otra abajo. La de arriba son escalas lineales, cada centímetro pues es 1 centímetro, arriba y abajo. 1, 2, 3, Y la de abajo, en cambio, es más rara, porque la separación entre el 1 y el 2 es mucho más grande que entre el 2 y el 3, que es más grande que entre el 3 y el 4, Sí. y así sucesivamente, y luego veremos para qué sirve. Pero empezamos por la de arriba, que sirve para sumar. Si yo desplazo el 0, por poner un ejemplo, hasta el número 7, Hasta el número 7. pues ahí tengo las sumas de todos los números más 7. ¿No? Ahí abajo, por ejemplo, el 1 más el 7 me da el 8. El 4 más el 7, pues el número que hay encima del 4 es el 11, que es 4 más 7. O sea, todos los números azules de abajo, 7, 14, 7, arriba ya. tienen Sí. ese número más 7. Y cuando quieres restarlos, imagino que es Pues 7 al 0, ¿no? Al revés. Ajá. Si yo quiero restar al número de arriba el número de abajo, o sea, por ejemplo, a 20 le quiero restar 8. Pues lo que hago es poner El 8 el en el 8 20. debajo del 20 Y vas al 0. y entonces voy al 0 y me sale el 12, que es la resta. Sí. O sea que simplemente una vez que sabes la operativa, colocando la regla adecuadamente, haces una suma o una resta. Y la parte de abajo es lo mismo, pero para hacer multiplicaciones o divisiones, pero se hace igual. Y la clave está en que los números están colocados de una manera que al colocarlos así, lo que ocurre es el producto o la división. Y para eso es esa manera tan peculiar de poner los números que te decía que no están equiespaciados, sino que van estando en posiciones diferentes, que luego le daremos el nombre que tiene, que es muy misterioso, pero en principio es un truco que se inventó alguien en el siglo XVI para hacer estas operaciones. Y entonces ahora, en vez del 0 es el 1. Si pongo el 1 encima del 4, por ejemplo, pues a todos los números azules multiplicados por 4 me dan el de abajo. Entonces, 2 por 4, 8, 3 por 4, pues el 12, 5 por 4, 20, 10 por 4, 40, 20 por 4, 80, y tienes todos los números. Y al revés, 40 entre 10, 4. O sea, el número que está en la escala blanca dividido por el que está en la escala azul es lo que hay debajo del 1. Entonces, si yo quiero dividir 50 entre 6, que no sé cuánto es, porque no es una de estas exactas, sale 8 con algo. pues 8 con 40 y no sé cuántos. Sí. Oye, Que si quisieras apreciar mejor eso, pues con una lupa, que es lo que incorporan las profesionales. Aquí no, pero las profesionales incorporan un cursor con una lupa para ver mejor estos ajustes y entonces sacarle un decimal más o poder sacar estas cuentas. Aldrin se llevó una más pequeñita de estas, se la llevó a la Luna en la Apolo 11 y la llevaba aquí delante y entonces no es que tuviera que hacer nada, de hecho llevaban ordenadores también, pero a él le encantó y además fue una forma de popularizar. Pero en el año 69 todavía los ordenadores se tenían menos confianza que la regla de cálculo que venían usando desde que eran pequeños. Bueno, luego le vino fenomenal porque la vendió en una subasta y la vendió por un pastón, con lo cual estas cosas también funcionan. Por cierto, no os he dicho cómo se llama eso. Esto es el logaritmo de los números. logaritmo. Bueno, Esto es una escala logarítmica y lo que tienes es que aquí la longitud de cada número está representada por su logaritmo. Entonces el logaritmo de 2 es más largo que el de 3, que es más grande que el de 4, y así sucesivamente, y esa compresión de los números es el logaritmo. El Esto espacio entre 10 y 20 es el mismo que entre 1 y 2, que es el doble, ¿no? Exactamente. O sea, es una escala logarítmica, o sea que esto también te permite introducir el concepto de logaritmo sin decirlo, diciendo que es una estrategia para, y luego al final, si acaso le pones el nombre, que es algo que asusta mucho normalmente en la enseñanza. Está bien, pero con esto para tomar medidas. Pues tomaremos medidas con eso. Sí. Ahora vámonos a tomar medidas. Venga. Naranja,
amarillo, blanco, naranja, rojo. Es como un fruto, la seta es como un fruto que sale como en los bosques de las hadas, en los cuentos de las hadas. Salen por ahí. Algunas setas son carnívoras. Y venenosas. Bueno, venenosas, no carnívoras. Yo le probé una vez y me gustó. En verano yo piso el suelo descalza y se me pegan muchas en los pies. Sí, bueno, luego te pican los pies y, bueno, se te pasan. Mi madre tuvo hongos muchas veces por andar descalzo, que son por arriba redonditos y que tienen un tallo pequeñito. Solo puede crecer cada 100 años, un poquito. Y después cogí un mazo y los aplasté enteritos, que estaba ahí, no sabía ni lo que era. La dislexia es un trastorno que se caracteriza por una dificultad en el aprendizaje, debido normalmente a complicaciones al leer o al escribir. En el proyecto europeo ForDisbar de la Universidad de Burgos han desarrollado un videojuego de realidad virtual que está destinado a fomentar el aprendizaje en niños con dislexia. Actualmente se calcula aproximadamente que la incidencia de la dislexia en la población escolar ronda el 10% de esta población escolar. De ese 10%, el 90% de esos niños se convertirá en un fracaso escolar, con lo cual es un colectivo en riesgo de exclusión. El objetivo de ForDisbar es amplio, es contribuir a la inclusión educativa de los niños con dislexia. Quizás el material más llamativo sea el videojuego, pero dentro de ForDisbar se han desarrollado diferentes materiales que contribuyen a esta inclusión educativa. Para ello hemos llevado a cabo la metodología de diseño centrado en el usuario, ¿vale? De tal forma que se han realizado entrevistas, como te decía, a los diferentes grupos de interés, que son estudiantes, profesionales y sus familias. Lo que queríamos era contribuir con un material que no fuese tan escolar, que fuese algo divertido, que pudiese complementar. En ningún caso es un tratamiento o una terapia, es un material complementario. Por un lado, hemos obtenido información de las asociaciones y profesionales que trabajan con niños y niñas con dislexia, con el objetivo de conocer cuáles son esas buenas prácticas que se llevan a cabo en la intervención directa con estos niños. Y por otro lado, se han llevado a cabo también entrevistas a los niños como futuros usuarios del videojuego, preguntándoles directamente cuáles son las características del videojuego ideal para ellos. El videojuego va básicamente de, en determinados mundos, recuperar unas gemas, que son gemas de poder, para reconstruir el planeta Tierra. Hay mundos de océanos, selvas, ciudades, desérticos, por lo que he oído. También hay circuitos de carreras de motos. En estas actividades lo que se desarrolla aspectos tan importantes en la dislexia como por ejemplo la conciencia fonológica, el desarrollo perceptivo visual, la memoria a corto plazo o el tema de la lateralidad. Es como ser el personaje. Cuando conduces las carreras, por ejemplo, para ladear la moto, sé que tienes que inclinarte, o para esquivar no basta con, como en la Play, darle un botón y bajar. No, aquí tienes que agacharte. El hardware que se utiliza en este videojuego, las gafas Oculus Quest, tienen también dos mandos que permiten al usuario interactuar y también jugar de una forma inmersiva, puesto que se trata de un juego de realidad virtual inmersiva. Es una experiencia muy divertida y hay minijuegos súper divertidos. También hay algún otro que es menos instintivo o un poquito más complejo, por ejemplo los que implican fórmulas matemáticas. Pero también hay otros muy instintivos, por ejemplo el de la moto o el de esquivar estrellas ninja y cosas así.
Se está desarrollando además un ebook en el que hay una recopilación de materiales que son accesibles tanto para centros educativos como para profesionales de la dislexia o para familias incluso que quieran trabajar en su casa con niños que tengan esta dificultad. Pero va a estar disponible de forma gratuita para cualquier persona que quiera tenerlo, tanto centros educativos como familias. Está la Asociación de Dislexia de Bucarest, tenemos el Instituto Médico Eugenio Medea, que es italiano, los desarrolladores del videojuego que han sido Artsoft, que es una empresa de Salamanca, K-Veloce, que es una empresa especialista en desarrollo de proyectos, y la Universidad de Burgos, que es la coordinadora de este proyecto. Porque tiene por arriba cosas redondas y las plantas no tienen cosas redondas arriba. Y porque los hongos tienen el tallo más gordo y porque no tiene hojas y flores. Hierba húmeda con agua. Bueno, que no tiene agua, pero se ha quedado ahí. Todavía no hemos visto ninguna setas, pero nuestro tío, que es como un abuelo, pues sí yo no lo cogería, aunque sea buena o mala, yo no la cogería. A mí me dan asco. Que también se puede ir la semilla volando, a ver. Hola, hoy me gustaría que hiciésemos un homenaje a una de las grandes figuras de las matemáticas, Pitágoras. Pero no por el famoso teorema sobre triángulos rectángulos, no. Pitágoras debería tener nuestro reconocimiento, sobre todo por ser el precursor de la ciencia moderna, ni más ni menos. Se empeñó, junto a su secta de pitagóricos, en intentar demostrar su eslogan, todo es número, y extender la creencia, aún mantenida, de que todas las leyes del universo se pueden expresar mediante números. Ese sí fue el gran descubrimiento de Pitágoras. La ciencia comenzó a avanzar cuando, en lugar de preguntarnos cómo o por qué, empezamos a preguntarnos ¿cuántos? La matemática, dijo el gran matemático Gauss más de 2000 años después, es la reina de las ciencias. Y la aritmética, la rama de las mates que se ocupa de los números, es la reina de las matemáticas. Se refería a la aritmética en el sentido de Pitágoras, conocer y apreciar las propiedades de cada uno de los números. Hacerse amigo de ellos y no solo reducirlo casi todo al cálculo. Las matemáticas son mucho más que eso. El cálculo es la herramienta, el medio, no el fin para el que necesitamos las matemáticas. Hoy os voy a contar que las mates no solo saben cómo usar números, sino que las mates conocen a los números. Bien. Imaginad a Pitágoras en su jardín con piedrecitas o, como era de una isla del mar Egeo, en la playa con una buena colección de conchas, intentando ver con qué cantidades de unas u otras se conseguía componer alguna figura geométrica y con cuáles no. Así, descubrió que con algunas cantidades se podían construir cuadrados completos y con otras muchas no. ¿Sabéis cómo llamó a los números con los que sí se podían hacer? Sí, números cuadrados o cuadrados perfectos. Por eso llamamos así a multiplicar a un número por sí mismo, porque con la cantidad resultante siempre se pueden construir, eso, un cuadrado. Y además, así se calcula su área, claro. Dando vueltas a estas figuras, se daría cuenta de que los números cuadrados tienen una curiosa relación con los números impares. Y gracias a esto, ahora podemos saber con una simple multiplicación cuánto suman cualquier cantidad de primeros impares que necesitemos. 1 más 3 más 5. Podemos hacer raíces cuadradas y entender que unas son exactas y otras no, y dan un resto. Pitágoras pudo generalizar y lanzar al mundo su gran teorema, que, recordad, trabaja con números al cuadrado. También descubrió que hay números con los que se pueden hacer triángulos. ¿Cuáles serían los siguientes números triangulares?
Resulta que, jugando con ellos, descubrió que hay una manera muy sencilla de averiguar qué número triangular va en la posición que sea. Para averiguarlo, solo hay que calcular la mitad del resultado de multiplicar su posición por ella misma más 1. Por ejemplo, el cuarto número triangular es 4 por 5 entre 2, es decir, 10. El quinto es 5 por 6 entre 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, los primeros 100 números naturales suman. Se cuenta que, sin conocerla, el propio Gauss dedujo esta fórmula en la escuela de su pueblo, con solo 8 añitos. Vale, pero ¿para qué narices queremos saber la suma de muchos números consecutivos? Es decir, ¿para qué sirven los números triangulares? Bueno, imaginad que organizo una competición deportiva por equipos, todos contra todos una vez. ¿Cuántos partidos se van a jugar en total? Es importante a la hora de organizarla, ¿no? ¿Qué tiempo llevará a jugarla? ¿Qué espacios hay que reservar? Supongamos que son 20 equipos como en la liga de fútbol. Bien, el primero en jugar tendrá que jugar contra todos los demás, es decir, jugará 19 partidos. Al que ya ha jugado contra él le quedan 18 por jugar. El siguiente equipo, en el que me vaya fijando, ya ha jugado contra los dos primeros, así que le quedan 17. Y así sucesivamente, 16 partidos, 15, hasta llegar al último, que ya habrá jugado contra todos. Así pues, como vimos antes, será el número triangular número 19, sumar del 1 al 19. Así que será 19 por 20 entre 2, es decir, 190 partidos. Pero esto tiene usos mucho más serios. ¿Cuántas conexiones por cable y directas, por si se estropean otras comunicaciones, hacen falta para comunicar todas con todas el gran número de estaciones de bomberos y comisarías de policía de un país? Cada cable es como un partido, ¿no? O en los dispositivos electrónicos con cada vez más y más componentes, chips y terminales. ¿Cuántas conexiones harán falta para comunicarlas todas? Ojo, esto es muy importante porque importa mucho su tamaño, ¿no? Ah, y al revés. Si sé, por ejemplo, cuántos partidos ha tenido una liga, con calcular qué número triangular es, ya puedo saber cuántos equipos eran. Pitágoras siguió investigando y definió también los números pentagonales, los hexagonales, etc., cada uno con sus propiedades. Actualmente tenemos bautizados a muchos otros tipos de números en función de sus propiedades, estas ya no relacionadas con la forma de polígono. Hay números amigos, perfectos, abundantes, ambiciosos, malvados, felices, afortunados, autobiográficos. Os animo a investigarlos. Para acabar, los famosos y enormemente útiles números primos y sus complementarios, los números compuestos, también parece que fueron definidos por Pitágoras, porque con todos los compuestos se puede hacer una figura geométrica muy sencilla y sin embargo con los primos no. Los números primos son aquellos con los que no se puede hacer un rectángulo. Claro, los compuestos se pueden descomponer en el producto de otros dos. Por ejemplo, 12 es 3 por 4 o también 2 por 6. Y sin embargo, los primos solo se pueden descomponer en 1 por ellos mismos. Los aparentemente sencillos números primos, los no rectangulares, son uno de los conceptos más esquivos que tenemos en matemáticas. Y ahora, todas las comunicaciones por Internet dependen de ellos. Eso sí, no me digáis por qué les llamamos primos. Cualquier tonto puede hacer preguntas sobre los números primos que el más sabio de los hombres no puede contestar. Un día más hemos aprendido un poco de todo. ¿Podría serte útil algo de todo esto? Quizá sí, quizá no, pero no es el objetivo principal. Aquí lo importante es disfrutar en compañía con el placer que da aprender cosas nuevas e ir descubriendo nuevos aspectos de los interminables conocimientos que nos ofrece el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima.